vamos a ver realmente totalizador en la empresa. La acción de planificar es acciones previas a la toma de acciones y tienen que estar completamente en línea con los objetivos estratégicos de la organización. Por supuesto que todos planeamos, cada uno en su nivel o en su jerarquía organizacional y según las atribuciones que tiene. Pero siempre planificamos el día a día, planificamos qué vamos a hacer cuando nos levantamos, planificamos qué va a ocurrir o qué tengo que estudiar o qué preparar para un trabajo. Planificamos incluso hasta una reunión, una juntada con amigos, con parientes. Siempre estamos planificando. A veces no de manera formal, sino muy informal, algo que queda en el pensamiento. A veces podemos llevarlo incluso a una lista de pendientes, una lista de compras, etc. La idea del planeamiento, de la planificación es toda aquella actividad relacionada con los objetivos que se define previamente antes de arrancar cualquier otro tipo de actividad. ¿Sí? Bueno, ¿qué es el planeamiento? Es un proceso, una serie de pasos organizados, tabulados, lineales, en los cuales tenemos definido condiciones internas, es decir, reglas de negocio, condiciones externas, restricciones, ya sea de la empresa o de mi rubro de actividad, y por supuesto la incertidumbre. Es decir, nosotros podemos planificar muchísimas cosas y después suceden situaciones que nos obligan o a cambiar la planificación o a adecuar alguna parte de la planificación o realmente tirar todo y replanificar completamente. Caso típico, y ya deben estar hartos con lo de la pandemia, pero todas las empresas del año pasado seguramente han tenido planificaciones de algún estilo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y pasó una pandemia. Y en esa pandemia que ocurrió, se tuvieron que acomodar, tirar y barajar de nuevo y acomodar nuevamente todas las estructuras de su planificación en base a esta restricción externa. Planear, planificar es una acción consistente con los objetivos, ¿sí? Esto que hablábamos de previos, los objetivos, lo que quiero lograr, lo que quiero conseguir, y elegir cuál es la mejor forma de conseguir esos objetivos. Entonces, estamos implicando eficacia más eficiencia, con lo cual daría la efectividad, en este caso, del proceso de planificación. Es decidir de antemano. Sí, ya lo mencionamos. O sea, planificar, se puede planificar de a partir de ahora en más por algo que sucedió, pero es algo que estamos haciendo. Igual tengo que estar planificando de antemano. Si sucedió tal cosa, tengo que ponerme a planificar qué es lo que voy a hacer. Y como les decía, cualquier actividad tiene intrínsecamente un proceso de planificación. Desde una juntada con amigos hasta acomodar el material para estudiar y rendir un parcial, en el cual tengo que buscar las acciones, de buscar el material, conseguir las preguntas del año pasado, preguntar si las preguntas del año van a ser las mismas, y etcétera. Realmente lo que se hace ante un parcial, para llevar adelante este proceso. ¿Bien? Nadie dijo nada con respecto a eso. Parece que ya lo tienen claro el proceso de parcial. ¿Sí? ¿No? No, bueno, ok. Junto a la dirigir y controlar forman un circuito. ¿Sí? Ya lo vimos con el ciclo Deming, claramente. Está soportado perfectamente el ciclo Deming, de planificar, dirigir, controlar y actuar. Tienen mucho soporte del sistema de información, quien les va a permitir tomar decisiones de esas planificaciones, o sea, toma decisiones, luego va a repercutir en un proceso de planificación y de ejecución de una serie de actividades. Y lo reitero, y van a pensar que nos olvidamos de ponerlo, no, lo reiteramos y está hecho a propósito, se planifica cuando hay una serie de acciones pensadas anticipadamente. No existe la planificación como improvisación. Es improvisación, no es planificación. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Con qué elemento? ¿En qué condiciones? Etcétera. Todo eso se tiene que realizar con anterioridad a hacerlo. Son decisiones que se toman para llevar adelante esta planificación. Intento acotar el universo, las posibilidades, ¿sí? A intentar acotar el futuro. A veces es imposible, pero puedo tener planes de contingencia o situaciones que pueden ir modificando muy simples y yo adecuarme a esas situaciones porque ya tengo algo contemplado. ¿Sí? No, insisto, no es improvisar. Muchas pymes hoy, ya antes de la pandemia venían con un grado de improvisación alto, después de la pandemia algunas aprendieron y se pusieron realmente a planificar o al menos tomar un esquema de escenarios y posibilidades y ver qué haríamos si ocurre tal cosa, qué haríamos si sucede tal otra, y otras no, siguen bollando o vagando a la deriva en el rumbo empresarial. Es decir, no solamente que les pegó la pandemia y no aprendieron nada, sino que siguen con el mismo esquema, es decir, un esquema que ya no sirve para avanzar y competir contra otras empresas relacionadas del mismo rubro o competidoras indirectas, lo cual también puede ocurrir. Y como les decía, muchas veces este planeamiento no existe. Esta planificación o acciones anticipadas, pensadas anticipadamente, no existen en las organizaciones. Y generan esto, mayores costos, más allá de que el ingeniero industrial dice, no, hay que planificar, hay que hacer esto, hay que armar el proyecto, etc. Todo repercute en reducir costos, trabajar mejor, trabajar más rápido, trabajar menos. No es una cuestión de decir, trabajo 18 horas por día, eso significa que soy un buen trabajador. No, todo lo contrario. Hasta podría evaluarte que sos un mal trabajador. ¿Por qué trabajas 18 horas por día? Puede ser porque tenés una carga de trabajo, a ver, desasociada de lo que podés hacer, o porque estás trabajando mal, o no planificaste, entonces tenés que ir, volver, rehacer las cosas, etcétera, etcétera. Este es un concepto que se rompe mucho con la filosofía japonesa. Acá es muy común pedir horas extras y aprovechar de cobrar esas horas extras, siendo que en Japón quien pide horas extras realmente tiene que demostrarlo y ya no empiezan a mirar mal. ¿Qué es lo que ocurre? Que no estás cumpliendo con lo que tenés que hacer. Puede ser justificado, como que no. ¿Cuáles son los propósitos? Como una pregunta muy importante de examen. Tengo que coordinar todas las acciones de la organización, ¿sí? Van orientadas a esta coordinación, esta dirección de las acciones previamente definidas. Prever o anticiparse posibles cambios, entonces del medio ambiente, propios de tu organización, de las finanzas, de los contextos políticos, geológicos, sociales, infinidad de factores. Tengo que ver cuáles son aquellas variables realmente que aplican en mi organización contra otras que posiblemente no tengan un impacto muy fuerte. No puedo planificar el 100% de las situaciones que ocurren porque es imposible.
También para comunicarlo y que todos estén al tanto de qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere conseguir, quién lo va a tener que hacer, de qué forma, los plazos, etc. Tomar decisiones anticipadas y no estar improvisando. Acá un paréntesis. No es que improvisar está mal. En algún momento, cuando los planes no funcionan, hay que improvisar. Pero hubo toda una planificación, hubo toda una serie de acciones previas, que no es que estamos improvisando todo. Bueno, si vamos a tener que ajustar esta improvisación y de esta improvisación luego saldrá una serie de acciones y eso habrá que planificarlas después, posteriores. Y ver por qué ocurrió lo que ocurrió en una etapa posterior o, si no hay respuesta por qué ocurrió lo que ocurrió, cómo vamos a seguir de acá en adelante. Permite dirigir todos los esfuerzos del equipo a que no inviertan tiempo, para este caso, que no malgasten tiempo en acciones que no generan ningún valor. Si invierten tiempo lo están haciendo bien. Evaluación alternativa, la más rápida, la más corta, la más económica, la más segura, etc. Es el mismo ejemplo que ponemos cuando agarran, por ejemplo, un programa de navegación y quieren ir del punto A al punto B, les va a dar al menos la ruta principal y al menos una alternativa. ¿Sí? Por lo que fuera, porque está cortado, lo que fuera. En el planeamiento ocurre exactamente lo mismo. Y permite algo fundamental en la ingeniería industrial, la previsión de escenarios. ¿Qué hacemos si sucede tal cosa? ¿Qué hacemos si esto no funciona como esperábamos? ¿Qué hacemos si se rompe la máquina? ¿Qué hacemos si no llega la máquina? Etcétera. Bien. Un ejemplo que es muy pago, pero a veces vale para usarlo. Yo puedo planificar qué acciones tomaría si hay una restricción a las importaciones. ¿Eso afecta a mi empresa? Sí, para bien o para mal. Pero en Argentina una restricción a las importaciones siempre afecta a todo el mundo. Para bien o para mal, en mayor o menor grado, pero en general siempre afecta. ¿Puedo tomar acciones? Sí, puedo plantear una serie de escenarios, puedo ver cómo están las situaciones, las variables del mercado, a ver si hay más o menos probabilidades de que ocurra esto. Ahora, ¿eso es algo probable? ¿Sí? ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es probable? Y hoy, raro, es difícil, puede tener probabilidad de ocurrencia un 50%, ¿sí? Un 40%, lo podemos bajar. ¿Amerita que hagamos un plan? Si impactan mucho en mi organización, sí, amerita o merece que hagamos un plan de contingencia. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? ¿Es posible que haya un tsunami en Córdoba? Tsunami es esa ola gigantesca que barre con todo. ¿Es posible que haya un tsunami en Córdoba? No. No es posible. Totalmente imposible. Y si se rompe alguna represa, sí. Bueno, Pero bueno, puede ser. imposible. A nivel natural, imposible. A nivel natural imposible, ¿están seguros de que no llegue una ola gigantesca que arrase con todo? Desde Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que llegue hasta Córdoba. Sí. ¿Sí? ¿Es imposible? Bueno, está bien. Si usted lo dice. No hay ninguna, no digo probabilidad, no hay ninguna posibilidad que suceda un tsunami. Puede ser que es posible, pero muy poco probable. Ah, ahí me encantó. Excelente, Lucas. Excelente. En general, muchas cosas son posibles. Muchas cosas son posibles. O sea, puede caer un meteorito cerca, ¿sí? En el Río de la Plata y generar una ola gigantesca que va a arrasar con todo. ¿Qué probabilidades hay? Muy pocas, realmente ínfimas. Y suponiendo que fuera posible y fuera probable que eso ocurra, ¿qué plan de acción hago? Ninguno. Porque si realmente llega a suceder un tsunami en Córdoba, la menor preocupación va a ser qué hago con mi empresa. Vamos a estar todos preocupados de escapar, de huir hacia algún lugar alto. ¿Sí? Entonces, a lo que quiero reflejar con esto es, hay acciones o situaciones que ameritan, porque son probables que ocurran, un plan de contingencia, y hay otras que no, porque la probabilidad de ocurrencia es nula, o si hay una probabilidad de ocurrencia, realmente no puedo hacer nada. Entonces, tampoco voy a estar planificando. Digo, nadie planifica. ¿Era posible que hubiera una pandemia mundial? Sí, claramente que era posible. ¿Era probable? Y ya se había visto hace 10 años con el A1H1, la gripe aviar, que llegó una pandemia, pero fue fácilmente controlable, no escaló como el coronavirus. Ok, ¿qué probabilidades hay? Cada año la probabilidad aumenta. O sea, con cada enfermedad o con cada pandemia nueva, las probabilidades aumentan. ¿Yo tenía algún plan de emergencia ante una situación de una pandemia, que estuviéramos encerrados? Y no, claramente no. La probabilidad era baja. ¿Sí? Y nunca nadie esperó esto. Realmente fue un cisne negro. ¿Qué propósitos tiene? Contribuir a la planificación de los propósitos y objetivos organizacionales y darle soporte directamente. Y todo se somete a lo que la planificación dice. Si incluso hay situaciones que ya están desbordadas, hay que replanificar primero para que todas las acciones luego se acomoden a esa replanificación. Esto implica cambiar un poco el esquema o el chip mental de sucede algo, pasa algo, rápido me pongo a hacer cosas como para salir del paso. Es lo que se conoce como apagar el fuego. Bueno, ok, antes de ponerte a hacer rápido cualquier cosa porque hay que apagar el fuego, planifica un poquito. ¿Qué tipo de fuego es? ¿Por qué surgió? ¿Dónde está? ¿Quién lo va a apagar con qué? Ese tipo de preguntas, que parece tonto y es pararse un momento a pensar y a mirar el panorama, es lo que se conoce vulgarmente como parar la pelota y mirar el juego, ¿sí? Es lo más útil de la planificación. Primero porque ahorra costos y porque ayuda a que las acciones tengan un sentido, tengan coherencia. Si hay un incendio eléctrico y yo voy a buscar agua para apagar el fuego, lo único que voy a hacer es generar un incendio más grande. ¿Sí? Si es algún otro tipo de incendio, lo tengo que pagar con determinado tipo de extintor. Si tengo una situación problemática de que se cortó la luz, ¿qué es lo primero que hago? Voy a prender el interruptor de luz. Claramente, para buscar la vela o cualquier otra cosa, lo primero que hace uno es ir a prender la luz, siendo que no hay luz. Bueno, es parar un poco, dejar el instinto de lado y planificar. El instinto sirve, pero tiene que ir acompañado de una planificación para llevar adelante las acciones que yo quiero tomar.
Otro propósito tiene generalizado, lo tengo que llevar a todas las funciones, áreas, actividades de la organización. No es solamente un proceso de la cúpula o del alto mando, sino que es de todas las personas que están involucradas en la organización, cada uno en su nivel, con su jerarquía, y que los planes sean eficientes. Es decir, una vez que ya planifiqué, que ya vi la eficacia de los planes, hacia dónde lo quiero llevar, tengo que ver que se hagan con la menor cantidad de recursos posibles. ¿De acuerdo? Ahí hablamos de eficiencia. El cómo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer. El horizonte de planeamiento se define en plazos de tiempo, un horizonte temporal, en el cual hablamos de un largo plazo, ¿sí?, que apunta a todas las estructuras estratégicas de la organización. Generalmente las decisiones estratégicas tienen un alcance de 5 años. Un mediano plazo, comprendido entre esos 5 años y quizás unos 3 años, o entre 2 y 3 años, y el corto plazo, que generalmente es a un año. Lo que teóricamente se maneja, en realidad el largo plazo son 10 años, un mediano plazo son 5 y el corto plazo son 2 años. En Argentina no nos podemos dar ese lujo. ¿Sí? En algunas economías complejas, la mayoría latinoamericanas, no nos podemos dar ese lujo. 10 años no existen. O sea, el largo plazo en nuestro país, en el contexto en el que vivimos, son 4 años. Y hasta 4 años les diría ahí, porque puede venir un cambio de la balanza de poder en elecciones legislativas, cambia la balanza de poder y altera el rumbo económico, social, político de todo un país. Es decir, Argentina sufre, como muchos otros países de Latinoamérica, que el horizonte de largo plazo sean 4 años, es decir, cada cambio de gobierno. ¿Sí? Por lo que fuera, para algunas empresas un cambio de gobierno les beneficia, para otros les perjudica más su negocio, apertura de reglas, cambios en las reglas de juego, etc. Pero el largo plazo lo podemos tener a 4 años y les diría hasta 3 años y medio. Mediano plazo, sí, y, a ver, estos son opiniones personales y de la experiencia del trabajo, pero lo pueden cotejar con muchos CEOs de empresas y empresas grandes, no solamente chicas. El mediano plazo va a ser 1 año y el corto plazo son 3 meses. ¿Sí? Y capaz que menos, dependiendo del rubro. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Porque claramente no tenemos una continuidad, no tenemos, somos un país con 200 años de historia y que todavía estamos en maduración, nos falta mucho en crecimiento en todo aspecto, con lo cual no podemos realmente tomar estos plazos que funcionan en muchas partes del mundo y trasladarlos acá porque no son viables, realmente no son viables. Pregunten a cualquier empresario, cualquier persona que tenga una empresa hoy, cuál es su largo plazo y verán que les va a decir 4 años como mucho, 2 años como mucho. ¿Sí? Pero bueno, sacando de lado eso, lo importante es conocer que hay plazos, escenarios de plazos, horizontes. Largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Largo plazo, decisiones estratégicas de la empresa. Mediano plazo, decisiones tácticas como implementación, la compra de algún equipo, etc. Y el corto plazo son las operaciones diarias, o a lo sumo la previsión de material para un mes, la cantidad de ventas que vienen en tal mes, el plan maestro de producción y algún otro detalle más que vamos a estar revisando. Bueno, claramente... Perdón. Sí, perdón, dale. No, no, que las partes también se conocen como las operativas, digamos, o sea, la estrategia y las tácticas y las operativas serían las partes. Sí, tal cual. Bueno, Ari nos puede dar un ejemplo. ¿Cuánto están manejando a largo plazo en tu empresa? Sin decir cuál es. En el proyecto que estás. Vamos a llamarlo así para sacarlo de la empresa. Y sí, estamos 1 año y medio, 2. Fíjense cómo Porque cambian. aparte, bueno, justo está re pegado justo a lo que es decisiones políticas, entonces viene un gobierno y te cambia las prioridades, entonces sí, en 2023 son las elecciones, por lo tanto nos queda 1 año y medio. Sí. Lamentablemente, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Digo, son las reglas de juego que tenemos en nuestro país. Quizás van a otro lado y el horizonte de planeamiento a largo plazo son 10 años. Y quizás más. Nosotros no, tenemos que jugar un juego más rápido, más dinámico. No podemos planificar a tanto tiempo porque aparte no tiene sentido. ¿Sí? Es una pérdida de eficiencia. Porque cambia alguna situación, supongamos, hicimos un plan de ventas a 10 años que íbamos a vender 1000 unidades y por alguna cuestión del mercado, en vez de vender 1000, vamos a vender 2000 unidades. Bueno, ¿cómo toda esa planificación que hicimos de 10 años ya no sirve? Hay que cambiarla completa. Entonces, el largo plazo en nuestra práctica tiene que ser bastante dinámico. ¿Sí? Más allá que genera otra serie de problemas, pero está bueno que sea dinámico. Ahora vamos a pasar rápido porque ya no tenemos tiempo todavía. ¿Cuáles son los niveles? Estratégico, táctico, operativo, tal cual como lo mencionó Ari, y están en algún punto relacionados con el horizonte. No es lo mismo el horizonte de planificación que el nivel de planificación. El nivel operativo es el del día a día, de las cosas que hay que hacer, que sacar, en la jerarquía del sistema, está muy relacionado con el organigrama de la organización. El planeamiento estratégico gobierna a toda la empresa, es el capitán del barco, quien decide hacia dónde vamos. Después, a nivel táctico, habrá navegantes, habrá asistentes, ayudantes que digan, che, mira, cuidado con esto, cuidado con lo otro, o vamos a ir más rápido, vamos a ir un poquito más lento. Y a nivel operativo, todo el que se encarga de que el barco funcione y que llegue al puerto deseado. ¿Sí? Un ejemplo bastante naval, pero vale el plazo. ¿Y saben por qué estratégico? ¿De dónde tomamos lo de estrategia? ¿Alguien vio la película 300? No, son muy chicos. Sí. Ah, bien, genial. Está bien. No es tan vieja, ya tiene unos años, pero no, hay mucha gente que por ahí no la ha visto porque no le gusta la trama, por lo que fue. Bueno, en realidad lo que estamos trabajando de estrategia viene de estratos. Estratos significa niveles. Si yo estoy, supongamos, vamos a tomar un hecho bélico, pero estoy en situación de guerra, de batalla, y estoy nivel a nivel discutiendo con un soldado, estoy viendo lo que pasa en este nivel. Ahora, si subo un estrato, un nivel, ya veo un poquito más el campo de juego.
Y si voy a lo más alto de la montaña, veo completamente el campo de juego. Veo que vienen enemigos por los costados, vienen que de atrás, o cómo se están movilizando, si puede haber algún tipo de movimientos de pinzas, etc. ¿Sí? Todo lo que se puede manejar en cuanto a estrategia de guerra y batallas. Por eso es que los estratos de la estrategia habla de subir lo más alto posible y poder ver todo el campo de batalla, en este caso en la organización el campo de juego. Mientras más alto subo, no solamente mi organización, sino que salgo y me posiciono más allá, veo también la competencia, veo el comportamiento de los clientes, veo los organismos y posibles leyes que nos beneficien o perjudiquen, cómo se está comportando, qué hay de bueno en el mercado, qué hay de malo, si salen nuevas tecnologías, etc. Por eso hablamos de estratos. Después a nivel táctico estamos hablando de un nivel, no en el campo de batalla del día a día, estamos un poquito más alto y estamos viendo lo que está pasando en un radio más chico. Y finalmente el operativo al nivel raso, el nivel del día a día, la batalla del día a día, que hay que conseguir, terminar, preparar reportes, hacer compras, pagar proveedores, hacer plan de producción, fabricar, vender, hacer un envío del carrito de e-commerce, etc. Todas las aplicaciones del día a día. ¿Sí? ¿Se comprende esto? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Dudas? No tengo nada en el chat. Incluso para mí muchas veces también en las empresas, todo lo que son los operativos están en el piso, en la planta, digamos, y los gerentes están como en las oficinas más arriba para tener esa visión también más global de lo que está pasando. El operario Sí. no, trabaja en el piso. Sí, tal cual. El operario está frente a la máquina y ese es su campo de batalla. A nivel estratégico es muchas más cosas. Bien. Bueno, un poco el resumen de lo que hablamos, los niveles estratégicos, planes de acción de las áreas de la empresa, instalación de una planta, cambio de localización de planta, selección de productos que vamos a potenciar de la empresa y otros que vamos a dar de baja, porque ya no sirve, porque la competencia nos comió o porque bajaron de precio, quedaron viejos, lo que sea, maquinaria de la empresa. Se ve con las metas y los objetivos propios de la organización y apuntan a la visión de la empresa. Los tácticos bajamos un nivel, ¿sí? Presupuestos en general, económicos, financieros, inversiones, o sea, ya están definidos los presupuestos, hay que ver cómo los gestionamos y llegamos al resultado. Y finalmente el operativo del día a día, lo transaccional, si lo queremos ver así. ¿Sí? ¿Cuánto se produjo, qué se vendió, si pagamos o no los proveedores, si tenemos deudas, etcétera, etcétera. Registro de transportistas, envíos. Y acá sí podemos hacer como una correlación entre el nivel organizacional con el alcance temporal en cuanto a niveles jerárquicos y horizonte de planificación. El nivel estratégico apunta a un horizonte de largo plazo. El resultado va a ser un plan de estrategia, ¿sí? Y cubre a toda la organización. En cambio, el táctico está orientado a un mediano plazo, habla de los programas, ¿sí? Más que nada, llega en ese nivel, y la amplitud van a ser las áreas, o lo sumo a algunos procesos de la organización. Y finalmente el operativo, que es del corto plazo, ¿sí? Habla sobre procedimientos, actividades o cosas puntuales, y la amplitud es la persona o su propia área. Ya no habla de área, sino de su propia área, las funciones o actividades que tiene que desempeñar. Para completar esto, hablamos de la misión. La misión es, ¿qué hace la empresa? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Para qué se creó? Es el propósito de esa organización. Podemos reducir todo que la misión de cualquier organización con fines de lucro es perdurar en el tiempo y ganar dinero. Es como muy simple. Después hay que trasladarlo. Bueno, ¿cómo? ¿Haciendo qué? ¿Con qué características? ¿En qué se sustenta el proyecto? Etcétera. Pero habla del qué. ¿Qué es hoy la organización? ¿Cómo nació? ¿Qué son hoy? ¿Qué hace? ¿A dónde apunta? ¿Qué particularidad tiene? La última tecnología, los mejores recursos humanos, la capacitación permanente, el mejor clima laboral. Algo que lo diferencie. Por otra parte está la visión. La visión es lo que quiere la organización ser a futuro. Es decir, lo que somos hoy, cómo nos vemos de acá en este horizonte de largo plazo de los 10 años o los 4 de Argentina. ¿Cómo nos vemos? Perdón, no pasé. ¿Cómo nos vemos? ¿Qué somos al futuro? Tiene que ser factible, tiene que ser alcanzable, porque si no genera muchísima depresión, ¿sí? Una frustración grande no alcanzar la visión definida. Puede ocurrir, pero uno apunta siempre a llegar a eso. No tiene que ser algo utópico, no tiene que ser una fantasía, no tiene que ser una mentira, ni para el afuera ni para el adentro. Ayuda, a veces inspira, motiva, en las grandes tecnológicas sí, en otras empresas un poquito más difícil. Tiene que ser comunicada, porque a veces la misión y la visión están y no aparecen en ningún lado. Uno llega a la empresa y lo primero que tiene que ver en la sala de recepción o lo que fuera, la misión y la visión de la organización. Si tiene una página web, dentro de los perfiles principales tiene que estar la misión y la visión de esa organización. Y después podemos llevar a todo el resto, a decir qué vendemos, cómo, los precios, los planes, etcétera, etcétera. Pero tiene que estar la misión y la visión ser primordial. Tiene que ser fácil, clara, que le pueden explicar cualquier persona de la empresa. Hay como un concepto que la misión y la visión tienen que estar redactadas por grandes escritores y darle un marco o darle, yo le digo chimichurri, pero es como darle demasiado condimento para que parezca grandilocuente. No, lo tiene que entender cualquier persona. Tampoco hace falta decir, o sea, carnicería, brindamos cortes de cerdo o brindamos cortes de vaca. ¿Sí? Sí, está bien, es la misión, pero denle un poco más. Somos los proveedores oficiales de tus asados preferidos en familia o con amigos. Está diciendo más o menos lo mismo, pero le da una tónica o le da alguna literatura un poquito más. Pasa eso. Tampoco hay que llegar a alguna cuestión realmente ilógica y tampoco quedarse en las generalidades. Somos una empresa preocupada por el crecimiento y la mejora de nuestros productos de forma continua, abarcando un segmento específico de clientes, proporcionando la mejor calidad y competencia en el mercado. ¿De qué empresa estoy hablando? ¿O qué tipo de empresa hablaría en ese caso? A ver, escucho ofertas.
A ver el chat. Está vacío, Nada. callado. Sí, nada. Se fueron todos a dormir y dejaron solo. Bueno. Y finalmente los objetivos estratégicos. ¿Sí? Primero, para que sean objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables y tienen que brindar un factor diferenciador de lo que la organización quiere hacer, porque lo contrario, ni son objetivos ni son estratégicos. Es decir, tiene que ser algo que me cueste conseguirlo, pero que lo pueda conseguir, que la competencia no lo copie tan fácil y que tengan un propósito realmente de crecimiento en la organización. Es decir, si la visión es ser los líderes indiscutibles en el segmento de auriculares, bueno, un objetivo estratégico será desarrollar una nueva tecnología inalámbrica, desarrollar un mejor chip de compresión, un mejor códec, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Vale, hay un pequeño chiste que es muy pavo, pero lo dejo siempre. Fíjate que tiene una reunión a puertas cerradas planificando las próximas producciones. Con lo cual el resultado de eso no sabemos lo que es. Pero bueno, ya, este es un poco el concepto de planificación como tal, hacia dónde apunta y qué es lo que vamos a tener que trabajar siempre, siempre en la organización como estructuras de... Uy, se los cambié. Como estructura de planificación. Siempre por adelantado, con un objetivo claro, que lo entiendan todos y que lo puedan comunicar, son como los pilares fundamentales de cualquier proceso de comunicación. ¿Sí? Bueno, y hasta acá llegamos. Lo hicimos bastante rápido hoy. La idea que, como les dije, ustedes tienen que leer el material y nosotros solamente hacemos una pasada rápida y resolvemos dudas. ¿Dudas? Yo le subí el material, no sé si lo vieron, le subí el video y el PDF. Eso está muy bien. No sé, siento que estamos solos ahorita. Ahí está, bien, genial, No, no, Francisco. no, no, claro. Bien, genial, gracias. Bonito, profe. Buenísimo, gracias. Bueno, siendo así, ya vamos a avanzar a la clase que viene.